Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marlon Mosquera y hoy quiero darles una clase completita sobre modelamiento matemático. ¿Cómo podemos modelar una función? Y esta es una típica pregunta que deben aprender para quienes están empezando la carrera de ingeniería, ya sea mecánica, eléctrica, civil, ¿no? Cualquier ingeniería que se estudie empiezan viendo modelamiento matemático. Y claro, cuando aprenden a modelar pueden aplicarlo en optimización o límites de una función, incluso en integrales, en varios temas. Por eso es que es tan importante, pero a veces este es el tema más difícil para poder cogerle el golpe. Por esa razón, en esta clase quiero darles 3 pasos fundamentales para que puedan ustedes, sin temor a equivocarse, puedan modelar una función. Miren, aquí tengo 3 pasos que ustedes pueden seguir para modelar una función. Todos tienen que ir en orden, esto es como el algoritmo, ¿no? Tienen que hacer el primer paso, que es identificar la variable dependiente f de x y la variable independiente x. El segundo paso es modelar la función y el tercer paso es estudiar la función, ya sea con optimización o con límites o con lo que venga, ¿no? Entonces, empecemos. Aquí tengo un ejemplo, miren, del libro de Stewart, un ejemplo sencillo. Yo sé que hay muchos ejemplos mucho más difíciles, pero en este caso escogí este para que se entienda la idea, ¿no? De cómo pueden ustedes seguir estos 3 pasos y tener éxito, ¿no? Al modelar una función. Entonces miren, el primer paso, como dijimos, es identificar la variable dependiente f de x y la variable independiente x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos dar nombre a la variable. Recordemos que una función es la relación entre dos variables. Entonces, ¿qué deben hacer? Identificar cuál es x y cuál sería la función. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos, dice, los márgenes superior e inferior de un cartel son 6 centímetros y los márgenes de los lados 4 centímetros. Si el área de impresión sobre el cartel se fija en 384 centímetros cuadrados, encuentre las dimensiones del cartel con la menor área. Este es un ejercicio de optimización que normalmente, para darnos cuenta cuál es nuestra función f de x, está en la pregunta. Dice, encuentre las dimensiones del cartel con la menor área. Aquí claramente habla de un cartel y tenemos que optimizar la menor área. Normalmente lo que hay que minimizar o maximizar sería el área. Entonces ¿esto qué sería? Área del cartel. ¿Y en función de qué va a estar esta área? Noten, va a estar en función de las dimensiones del cartel, lógicamente. Esto parece simple, pero si no hacen esto en un ejercicio de planteamiento, es imposible hacer el siguiente paso, que ya es modelar la función. Y ya les voy a explicar qué implica esto. Entonces, dimensiones del cartel. Otra cosa también que le veo muy útil hacerlo en esta parte es también de paso hacer un gráfico, ¿no? Noten que habla de márgenes de un cartel. Entonces podemos hacer aquí un cartel rectangular, ¿no? Con sus dimensiones fijas que nos dan, en este caso de los márgenes. Entonces dibujamos, aquí está el cartel. Dice que los márgenes superior e inferior de un cartel son de 6 centímetros y márgenes de los lados de 4 centímetros. Entonces, en este caso podremos dibujar así la sección donde se hace la parte de impresión, ¿no? O sea, aquí prácticamente va el texto y los márgenes. Claro, aquí estoy exagerando los márgenes, pero es para que se entiendan. Los márgenes superior y inferior de un cartel son de 6 centímetros. Entonces, fíjense, tenemos aquí 6 centímetros en esta partecita de acá. 6 centímetros. Entonces, esto es importante en el primer paso también, no solo dar nombre a las variables dependiente e independiente, sino también identificar, en este caso con un gráfico, de qué está tratando, ¿no? Hacer un grafiquito, en otras palabras. Entonces, también los márgenes laterales dice que son de 4 centímetros, fíjense, 4 centímetros, aquí 4 centímetros y listo. También es importante poner las variables que se utilizan. Por ejemplo, aquí habla de área, entonces el área en qué va a estar, centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Y acá en qué unidades va a estar las dimensiones del cartel, en centímetros. Listo. Entonces ya tenemos una apreciación clara de nuestra identificación. Primer paso, con gráfico y todo, ¿no? Para el segundo paso también nos ayudamos del gráfico, pero también aquí
es importante, ¿no? Ya vamos a modelar la función, entonces, ¿qué hay que hacer? Dos cositas, miren. Tenemos que basarnos en la hipótesis del problema, es decir, datos que nos da ya el ejercicio como tal. Y también hay que basarse en casos de álgebra, teoremas de álgebra, de geometría y también de trigonometría, ¿no? Por ejemplo, una de las hipótesis que da este problema dice que, ya está en el gráfico aquí, miren, dice que prácticamente es de 6 centímetros y de 4 centímetros los márgenes laterales y superior e inferior. Esa es una de las hipótesis, pero una más importante, miren, que nos permite ya modelar, es que el área de la impresión sobre el cartel se fija de 384 centímetros. Entonces aquí ya nos dan límites, ¿no? Límites para basarnos. Por ejemplo, aquí como hipótesis podríamos plantear esta ecuación en función de los márgenes. Si yo digo, por ejemplo, aquí que el lado del cartel, el ancho del cartel es de dimensión X y el largo del cartel tiene dimensión Y, fíjense, entonces yo puedo fijar aquí un área tranquilamente y decir, claro, el área del cartel, ¿cómo va a venir dado? Es igual a X por Y. ¿Y qué utilizo aquí? Geometría básica. Incluso esto es tan básico que es de escuela. Entonces tengo que acordarme, ¿no? Cómo sacar el área de un rectángulo. Súper fácil. Ya. Y la hipótesis que nos da, bueno, esto no nos da de hipótesis, dejémoslo a un ladito esto por el momento. Lo que nos está diciendo es de hipótesis que el área de la sección escrita, como dice aquí, el área de impresión, que es lo que está aquí, vale 384 centímetros. Entonces, en cuanto al ancho y al largo, ¿cómo puedo sacar yo el ancho de esta partecita? Si se fijan, el ancho de esa parte se puede sacar tranquilamente restando X menos 8 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo 4 de acá, 4 de acá, entonces sería X menos 8, el ancho de la parte de impresión. Y el largo de la parte impresa tengo 6 arriba, 6 abajo, en total es 12. Entonces de la misma manera esta partecita, ¿cómo sería? Voy a ponerle aquí. Sería Y menos 12. Fíjense. Y ya, entonces ya tengo. Por lo tanto, entonces yo si multiplico el área de la región que está escrita, sería X menos 8 por Y menos 12. Y esto va a ser igual a 384 centímetros cuadrados. Notemos que aquí ya tengo una ecuación formada por la propia hipótesis del problema. Ahora, me tocaría de esa hipótesis utilizarla para ahora sí encontrar esto, el área del cartel. El área del cartel, obviamente, como ya dijimos, viene dado con área igual a X por Y, base por altura. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se busca? Y esta es la parte complicada, ¿no? Que a veces pasa en optimización. El problema es que tenemos una función en 2 o 3 variables. ¿Y cuál es la idea? Pasarla en función de una sola variable, tal como está aquí, ¿no? Entonces, hacer este paso de reducción a una sola variable a veces es lo complicado. Entonces, por esa razón es que hay que ayudarse de álgebra, geometría, trigonometría, de todo lo que saben del colegio y de la escuela junto, ¿no? Para poder hacer esta reducción. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, de la hipótesis, en mi caso, puedo despejar X o puedo despejar y sustituir en la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso. ¿Qué les parece? Decimos, entonces, despejando X de aquí, esto pasa dividiendo 384 sobre Y menos 12 y pasa sumando el 8 y queda así. Entonces tenemos X en función de Y. Sustituyo esto en mi función y logro hacer la reducción prácticamente el área en función ya de una sola variable. Entonces queda X, que sería 384 sobre Y menos 12 más 8. Y esto por Y. Y fíjense, ya está modelada mi función prácticamente. Notemos. Puedo obviamente aquí hacerle
propiedad distributiva y el área me queda bonito así, 384y sobre y menos 12 más 8 veces y. Y listo, he modelado la función, miren. Y claro, y ya de aquí hago el tercer paso, que es, como les indiqué acá, el tercer paso sería ya estudiar la función como tal. ¿Y cómo estudio? Bueno, aquí tengo que aplicar derivadas, que sería el tercer paso. Derivo esta función y hallo ese valor que minimiza el área del cartel. Entonces, como tercer paso, tendríamos que derivar. Vamos a dejar hasta ahí esta parte. Lo que quiero que se entienda y quede clarísimo es los pasos, ¿no? Ya el tercer paso va a depender si tienen que aplicar un límite y demás, ¿no? Entonces simplemente tendríamos que hallar el área, en este caso de nuestra función, hallar la derivada del área y listo. Simplemente en base a eso pues igualamos a 0 y aplicamos criterios de optimización. Entonces esos son los pasos que ustedes pueden utilizar para modelar una función. Recuerden, lo primero que se tiene que hacer es identificar la variable dependiente e independiente. Segundo paso, modelar la función. ¿Cómo modelamos? Modelamos usando la hipótesis del problema, como en este caso nos da ya el área impresa. En este caso formo una ecuación con esa hipótesis y de ahí pues me baso en criterios de geometría, de álgebra. Fíjense cómo usamos criterios de geometría básica de escuela. Sacamos del área de un rectángulo para poder modelar la función. Entonces acuérdense en esta parte, modelar la función, esto es el meollo, ¿no? Reducir de dos variables a una sola variable. Entonces por eso tienen que ayudarse de todo lo que saben de matemáticas. Y a veces por esa razón también es difícil modelar una función. Por eso les recomiendo que practiquen ejercicios de diferentes ópticas, ¿no es cierto? Este es un tipo de ejercicio en donde es básicamente geometría básica que tienen que aplicar, pero hay otros ejercicios en donde tienen que aplicar trigonometría, geometría plana, ¿no? Y ya ahí sí se complica un poquito más. Pero estoy seguro de que si practican y le ponen cabeza, de ley van a poder aprender este tema. Espero que les haya servido el video. Si les gustó, comenten. Si les gustaría que haga otros modelamientos de funciones para que se hagan peritos en este tema. Sin más, nos vemos. Chao.